Hola, les hablo Omar Gutiérrez Escudero. No estoy en Israel, no estoy en Tel Aviv, estoy en Santiago de Chile, pero quiero hablarles acerca de Israel porque en el antiguo pacto con Dios fue muy importante. La única nación o estado que puede decir que su formación provino de la deidad es Israel. Dios llamó a Abraham, Abraham tuvo a Isaac, Isaac tuvo a Jacob, Jacob las 12 tribus, posteriormente crecen como familias, como una nación tribal, y luego después del éxodo de Egipto y luego del desierto, conquistan la tierra que Dios les había prometido. No obstante, lo que acabo de decir es solo en el antiguo pacto, porque en el antiguo pacto Dios había establecido incluso que la adoración a Él, a Dios, sería en un lugar físico, en el templo. Primero fue tabernáculo, luego fue un templo en Jerusalén, en donde en un lugar especial, llamado lugar santísimo, estaba el arca del pacto, y allí estaba la presencia de Dios. Y solamente una vez al año el sumo sacerdote podía entrar en ese lugar por los pecados del pueblo para presentarse delante de Dios. Pero eso es en el antiguo pacto. Es así que en el antiguo pacto también se habla un salmo acerca de orar por la paz de Jerusalén. La paz en cuanto al templo, porque si las murallas de la ciudad eran destruidas y si el templo era destruido, la adoración a Dios cesaba, porque solo a Dios se adoraba en Jerusalén. Y por eso los salmos hablan de la ciudad y la importancia de Jerusalén, porque allí estaba el templo y allí estaba la presencia de Dios y allí se adoraba a Dios. Cada judío prosélito o de origen tenía que una vez al año por lo menos acudir a Jerusalén para adorar a Dios. Normalmente lo hacían en la fiesta de la Pascua. Pero en el antiguo pacto fue aquello. Romanos dice que todo el tiempo extendió su mano a un pueblo rebelde y contradictor. Los israelitas, las 12 tribus descendientes de Jacob, constantemente pecaron delante de Dios, introdujeron cultos paganos e idólatras o idolátricos a la nación. Primero el reino se dividió en dos. Después de el primer rey fue Saúl, luego vino David, luego vino Salomón. Y después de Salomón, Roboam, su hijo, por malos consejos, impuso tributo en sobremedida sobre el pueblo, y el pueblo se rebeló delante del rey Roboam, y 12 tribus se localizaron más al norte, las 10 tribus de Israel, que conservaron el nombre como pueblo, como estado, porque tenían territorio, Israel, y la tribu de Judá y Benjamín, pequeña tribu de Benjamín, quedaron establecidas con la capital Jerusalén, y se llamó el reino de Judá. El reino del norte constantemente fue advertido por los profetas acerca de su idolatría, paganismo, desobediencia a la ley y a Dios. Y en el año 722 el imperio asirio, movido por la mano de Dios, destruyó la nación de Israel, las tribus del norte y la capital Samaria. A pesar de aquello y de ese ejemplo que ellos tuvieron, los judíos o el reino de Judá, subyugado Benjamín con ellos, hicieron lo mismo, introdujeron también cultos idolátricos, paganos, y constantemente desobedecieron a Dios, y Dios los envía a Babilonia por mano de Nabucodonosor en 3 deportaciones, la primera en el 605, y estuvieron allí 70 años en Babilonia. Luego vuelven para restaurar el altar, el templo, la adoración formal y posteriormente las murallas. Y en el año 70 de nuestra era fueron destruidos por Tito, esta autoridad romana, y fueron dispersos por todo el mundo.
Bueno, desde el año de Cristo, desde que Cristo vino a morir por toda la humanidad, entonces dice la Escritura que cuando Cristo murió y comienza el nuevo pacto, y el antiguo pacto queda ya como antiguo, como en desuso, porque hay uno nuevo. Y en el nuevo pacto Jesús muere, y el velo del templo, específicamente el velo que separaba ese lugar santísimo, donde estaba la presencia de Dios literalmente, donde estaba el arca del pacto, y allí reposaba la Shekinah, la gloria, la presencia literal de Dios, se rajó en dos, y la presencia de Dios ya no estaría confinada en un templo, en una ciudad o en un país, sino que la presencia de Dios iría con todos aquellos que recibieran a Cristo como su Señor y Salvador. La presencia de Dios estaría e iría con la iglesia donde fuera esta. Por lo tanto, ahora la adoración no sería en un lugar específico, en una ciudad o en un templo, sino en todas las naciones donde la iglesia fuera. Por eso que ese salmo que habla de orar por la paz de Jerusalén, hay que entenderlo a la luz del Nuevo Testamento. Y por eso que es importante orar por las ciudades que están en guerra, por los pueblos que están en guerra, y por Jerusalén también, pero no por otra connotación. No es porque sea más importante Jerusalén que otras naciones o que otras ciudades. En el pasado Israel fue importante. Hoy día no lo es, pero en el futuro será restaurado. Decimos esto con claridad porque Mateo capítulo 24 habla acerca de Israel y habla de la restauración de Israel en el futuro, en el tiempo de la gran tribulación, donde creerán en Jesús, en Cristo, y se reconciliarán con Dios. No obstante, hoy día Dios tiene un solo pueblo, no dos. No son los creyentes el pueblo de Dios y a la vez Israel es el pueblo de Dios. No es así. No es que Dios tenga dos esposas, la iglesia y por otro lado Israel. No, la Biblia dice que de ambos pueblos hizo uno, Efesios. Es decir, hoy día la iglesia está compuesta por judíos que se han convertido a Cristo y por gentiles que se han convertido a Cristo. Ese es el pueblo verdadero de Dios hoy. Esa es la iglesia. Israel no es el reloj del mundo, aunque la influencia muchas veces misionera impuso esa visión un poco errada, porque Mateo 24 habla de Israel y los pocos versículos que se refieren a la iglesia dictan o dicen que la iglesia es el reloj del mundo y no Israel. No es cuando se construye el templo que vendrá el Señor, o cuando Israel esté en guerra que vendrá el Señor. El Señor vendrá, dice Mateo 24, cuando se haya predicado el Evangelio en todo el mundo. ¿Y quién predica el Evangelio? El Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto, es la iglesia. Los israelitas no creen en el Nuevo Pacto, no creen en Jesucristo, no predican el Evangelio. Por lo tanto, ¿cuándo viene el Señor? ¿Cuándo será el fin? Cuando la iglesia ya ha predicado su evangelio, el evangelio del Señor en todo el mundo. Entonces tenemos que mirar a la iglesia. La iglesia es el reloj del mundo, no Israel. Israel ha tenido guerra y las tendrá. Y quiero decir con categoría que si hoy día un israelita, que básicamente son judíos de descendencia, muere, se va sin Cristo y se pierde como cualquier otra persona de cualquier otro país. Un judío se muere sin Cristo y se pierde eternamente como cualquier otra persona de cualquier otra nacionalidad. Los israelitas o judíos en la actualidad no son salvos por medio de la fe en Jesucristo. Están lejos de Dios. Rechazaron a Cristo, al Mesías. La Biblia dice en el capítulo 10 de Romanos que todo el tiempo extendió Dios su mano sobre un pueblo rebelde y contradictor, y que por eso Dios también llamó a la que no era pueblo, a los que estaban lejos los llamó a estar de cerca. Ahora, en el pasado, hermanos, Israel fue muy importante. No estamos hablando desde el antisionismo en lo absoluto, como dijo Pablo en Romanos, en ninguna manera. Estamos hablando de la perspectiva bíblica. Hoy día hay que orar por la adoración a Dios, hay que orar por la iglesia que va a todas las naciones. Ese salmo hay que interpretarlo a la luz del Nuevo Testamento. Antes había que orar por Jerusalén y por la paz de Jerusalén, porque allí adentro estaba el templo y estaba la adoración a Dios. Antes era centrípeto, todos tenían que ir a adorar a Dios a Jerusalén, pero desde el nuevo pacto la iglesia sale con Dios a todas las naciones y la presencia de Dios va a todo lugar. Por lo tanto hay que orar hoy día
por la adoración, por el centro de la adoración, que no es Jerusalén ni el templo, sino que la iglesia, las misiones, los misioneros. Ahora, esto no es despreciar a Israel, simplemente es ponerlo en el lugar que corresponde. El pasado de Israel es glorioso, capítulo 9 de Romanos. Glorioso porque de ellos viene la gloria en el desierto, la promulgación de la ley, los patriarcas, y de los cuales vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Claro que es importante Israel en el pasado. Eso dice Romanos capítulo 9, pero Romanos 10 habla de Israel. ¿Qué dice de Israel? Ninguna cosa, porque Israel está hoy día lejos de Dios. Se habla de la predicación del Evangelio, que no es otra cosa que hablar de la iglesia. El presente de Israel es ausencia delante de Dios y presencia de la iglesia. Cuando la iglesia ya no esté, en el periodo de la gran tribulación, entonces será restaurado Israel cuando estos crean a Cristo por la predicación de los dos testigos. Así que el pasado de Israel es glorioso, el presente de Israel es ausencia delante de Dios y el futuro de Israel es su restauración. Ahora, claro, podemos entender que la constitución del Estado israelita en el año 1948 obedece a los designios de Dios. Sí, podríamos entenderlo así, porque Dios prometió a ese pueblo, a esa nación, a su Estado, ¿verdad? Digo Estado porque tenían un territorio hace 2000 años, y Dios les prometió restaurarlos como Estado, como nación en su territorio. Y en el 48, después de la Segunda Guerra Mundial, eso ocurrió. Por lo tanto, entendemos que Dios está en eso. Y también muy probablemente, además de la inteligencia de Israel, y que siempre en toda su historia de milenios han estado en guerra, entendemos también que probablemente la providencia más de alguna vez pueda haber intervenido en favor del Estado israelita para que éste no sea exterminado y no vuelvan a salir de su territorio. Eso lo podemos entender, pero eso es muy distinto de decir que Israel es el reloj de Dios, que Israel es el pueblo de Dios hoy día, que Israel son ¿verdad?, hermanos nuestros, o que los israelitas son salvos por el solo hecho de ser israelitas. Romanos también dice que no es judío el que él lo es en lo exterior, en la carne, en la circuncisión. No es judío el descendiente de Abraham, sino judío es aquel que tiene una marca en su corazón, aquel que ha recibido a Cristo en su corazón. Ese es el judío, ese es el verdadero heredero de Abraham, el padre de la fe. El verdadero Israel es la iglesia. Así que quiero aclarar estas cosas también un poco, porque cada vez que aparecen guerras o situaciones con Israel, la gente empieza a sacar profecías por todos lados. Aparecen los iluminados de internet, aparecen los supuestos doctores en teología, y con muy buenos videos, con mejores imágenes y con mejores, ¿verdad?, puesta en escena que lo que tal vez hoy día yo pueda hacer. Sin embargo, no obstante, con una tendencia muy sionista, exacerbando a Israel. Cuidado a las iglesias. Yo entiendo que la estrella de David, que el shofar, que la danza hebrea, pero ya han llegado incluso algunos hasta usar kipá. Cuidado. Quiero decir eso porque somos gentiles. La iglesia hoy día está compuesta mayormente por gentiles. Y quiero decir eso también porque en las fiestas del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto, concerniente a Israel, la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura y otras más, son del pueblo israelita. Y eso quedó caduco en el Nuevo Pacto, porque el Nuevo Pacto no es una nación, sino que son muchas naciones llamadas, las personas son llamadas de muchas nacionalidades. También quedó caduco a través del Nuevo Pacto todo lo que tiene que ver con el templo, sacrificio de animales y el sacerdocio levítico, ¿ya? Por lo tanto, tengamos cuidado con la exacerbación de los símbolos israelitas y la mala interpretación hoy día de Israel. Y también estamos en desacuerdo con aquellos antisionistas que son los menos en el pueblo evangélico o en el pueblo protestante o en la iglesia, pero que si los hubiera, también estaríamos en desacuerdo, porque Israel es muy importante. El Israel de ayer y el Israel de mañana, hoy día es la iglesia. Así que no es ni sionismo ni antisionismo, pero cuidado con la exacerbación hoy día, teológicamente, de un pueblo que está lejos de Dios.
Oremos por Israel, oremos por Jerusalén, como hay que orar por las naciones, por el Líbano, por su capital, por Rusia, por su capital, por Perú, su capital, por todas las naciones, para que conozcan al Señor y la iglesia llegue a cada uno de ellas. Un abrazo, Dios te bendiga.